¿Qué tal, amigos? Desde la redacción de Diario Presente vamos a platicar hoy con Julia Arribillaga. Ella es una mujer que ha estado, después de una experiencia personal que ahorita nos va a contar, muy involucrada en el seguimiento de los delitos en Tabasco. Encabeza el Observatorio Ciudadano Tabasco, que es el que junto con el Observatorio Nacional van dándole seguimiento a cómo se incrementan los delitos, las cifras, en dónde, cómo está Tabasco. En fin, vamos a platicar con ella de muchas cosas sobre este tema, el tema que nos duele a Tabasco, la inseguridad. Bienvenida, Julia. Gracias, Ileana. Buenos días. Muchas gracias. Julia, estabas en tu casa, en tu negocio familiar, y de repente la vida te puso en una situación que hoy nos tiene hoy aquí sentadas y deseando que esta plática para la gente que nos esté escuchando les sirva como un ejemplo y como un dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos, que es una frase que tú me enseñaste. Sí, gracias. No, bueno, la aprendí en un evento. Y sí, desgraciadamente a mí me tocó empezar todo esto a raíz efectivamente de una experiencia bastante dolorosa, y pues a mí me gustaría comentarle a muchas personas que no nos esperemos a vivir eso, porque la verdad no es nada agradable, y nos involucremos un poco más en el tema de seguridad. No hay que esperar a ser parte de las cifras para, como fue en mi caso, para empezar a trabajar en este tema. Y pues ojalá que haya mucha gente que se quiera sumar a esta iniciativa desde cualquier ámbito, ¿no? Si les preocupa el tema de seguridad, hay muchas otras temas en los que se pueden empezar a trabajar, como es el tema de empleos, mucho donde hacer en Tabasco, y aportar algo bueno de todo, ¿no? A ver, ¿cómo das tú el paso después de esto que vivió tu familia? Fue un secuestro, a decidir, quiero hacer algo. ¿Cómo es ese proceso personal y familiar? Ok, es un proceso pues un poquito largo, porque no es de la noche a la mañana. Tienes que pasar, como cualquier pérdida, por un proceso de duelo en donde primero quedas llena de miedo, enojada, claro que sí, porque te parece que es injusto lo que te toca vivir a ti y a tu familia, y sobre todo a la persona que directamente, en mi caso, pues fue el secuestro de mi esposo, ¿verdad? Entonces, créeme que en esas noches que cuando él estaba secuestrado, que estaba en la casa sola pensando la manera en resolver el problema, estaba no temerosa, estaba aterrorizada, y muchas veces pensé que no iba a tener el valor de subirme de nuevo a mi vehículo, salir a la calle y trasladarme a mi centro de trabajo, que son aproximadamente 50 kilómetros. Dije, no voy a poder hacerlo. Pero poquito a poquito vas superando ese miedo, le vas encontrando el para qué. Y una de el primer para qué que surgió fue el de decir, ok, en mi caso todo salió bien, afortunadamente, y yo creo mucho en el tema de prevención. Entonces ese fue el primer paso que hicimos, empezar a dar pláticas de prevención para que la gente supiera que el secuestro, para empezar, es un tema muy delicado que está ocurriendo en nuestro estado, y sobre todo el que sepan qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer en caso de vivir un secuestro. Cosas como no sé, medidas preventivas tan sencillas como el no tener una ruta fija, horarios, modificar ciertas cosas de nuestra vida, y sobre todo asimilar que cualquiera puede ser víctima de secuestro, que a veces esa parte nos parece lejana y pensamos que el secuestro es únicamente para personas con mucho dinero, pero no, últimamente el secuestro es para cualquier persona que viva, ya no nada más digo en Tabasco, en México en general. Bueno, vamos a continuar con estos para qué y por qué. Yo te conocí a través de una campaña, te uniste a esta ley 3 de 3 y te ibas al Parque La Choca a recabar firmas para ver si logramos transparencia y bajarle un poco a la corrupción de
nuestros políticos. Sí, gracias. La verdad es que sí. Efectivamente, de eso ya tiene un año aproximadamente, en donde vimos la propuesta y a mí me pareció súper una iniciativa, pero muy interesante, porque estoy convencida que la raíz de muchos de los problemas de México es la corrupción. Entonces, en cuanto la vi, dije, nos sumamos, y efectivamente fueron como 4 fines de semana que estábamos ahí en el Parque de la Choca recaudando firmas, que la verdad parecía un trabajo titánico, porque al principio pues también ubicándonos un poquito en el tiempo, recordemos que se habían anulado las elecciones de presidente municipal, entonces había mucha desconfianza en ese sentido, porque tenías que dar tu credencial de elector. Entonces, lógicamente que muchas personas pensaban que podría ser con un fin no apropiado el dar los datos de tu credencial. Entonces sí, tenías que trabajar mucho en el tema de convencer a las personas ¿para qué era ese dato, lo que se estaba haciendo? Se requerían 200,000 firmas, 220,000 firmas, me acuerdo, a nivel nacional. Al final fueron como 600,000 que se aportaron, y nosotros aproximadamente fueron, no recuerdo el dato exacto, pero fueron entre 4,500 a 5,000 firmas. Entonces, vives esto, dices, esto tiene que ser por algo, para algo. Empiezas con lo de la ley 3 de 3, te metes en todo esto y de repente apareces ya con un observatorio ciudadano tabasqueño. Sí. Te fuiste directo a lo que te tocaba. Bueno, no fue así tan sencillo, porque estuvimos, el observatorio, yo empiezo a ver lo que hacen a través de redes sociales, y nos llama mucho la atención porque hace un año, un poquito más, no sabíamos realmente qué era lo que ocurría en Tabasco. O sea, sí, sabíamos que las cosas estaban mal, pero no había una medición de exactamente qué tan mal estaba. Entonces, cuando vemos esta información, la empiezo a seguir, y a través de vía Twitter empezamos a tener contacto con Francisco Riva, que es nuestro director general, y en ese momento, y ahorita también el director... O sea, te llamaba la atención lo que hacía Observatorio Nacional. Claro, okay. Claro. Y te pones en contacto con él. Y ahí veía, porque hacen un análisis de todo el país, entonces ahí me iba directamente a los datos de Tabasco, descargaba el informe cada mes para estar revisando. A raíz de eso empezamos a tener pláticas con Francisco y le mostramos el interés que teníamos de hacer un observatorio aquí en el estado, precisamente por los índices que habían de inseguridad. Empezamos con las pláticas, empezamos con todo el proceso, hasta que estoy hablando de octubre del 2015, abril del 2016 es cuando se firma el convenio de colaboración. Todo ese proceso para hacerlo, y la verdad, te lo digo con mucha honestidad, el día que se firmó el convenio también tenía mucho miedo, porque dije, híjole, es una responsabilidad bien grande, es un trabajo bien pesado, cuando pues una cosa es que veas la información hecha y otra cosa es que te digan, esto es lo que tienes que hacer. Ajá. Y dije, no, ¿será que vamos a poder? ¿Será que vamos a poder con toda la responsabilidad? Y digo, como todo, ¿no? Como todo lo nuevo, te da un poquito de miedo el enfrentarte a ciertas cosas, sobre todo cuando son desconocidas para ti, o al menos para mí, y es lógico, pero poquito a poquito vas superando ese temor y ves que, pues sí. A ver, en ese sentido, de repente, híjole, nos quejamos mucho de lo que sucede alrededor, que si no hay empleos, la inseguridad, lo que no hacen las autoridades, pero como ciudadanos, híjole, no asumimos nuestra responsabilidad. Y la justificación es, bueno, pues es que yo tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo mis cosas. Y tú nos has demostrado, y no nada más tú, hay diferentes esfuerzos que se están haciendo por parte de mucha gente que está chambeándole en su extra para hacerle frente a esto que estamos viviendo en Tabasco. Sí, es que hace ratito lo platicábamos, soy una convencida de que si queremos cambiar este país, tenemos que participar, pero de manera activa. No nada más a través de la queja, no nada más a través del Twitter, del Facebook o de las redes sociales, sino meternos y trabajar de manera activa. Al final de cuentas es nuestra casa, y me refiero al país en general, es la casa de nuestros hijos también, y a veces mucho del trabajo que hago es pensando precisamente en ellos.
en mis hijos, porque me pregunto el tiempo que ellos están viviendo ahorita como jóvenes es completamente diferente al tiempo que nosotros vivimos, o hablo de mi generación, como jóvenes en donde podías salir con tranquilidad a la calle. Para ellos no, y a mí no me parece justo que los jóvenes de esta época tengan que vivir o acostumbrarse a vivir con miedo y encerrados en sus casas. Entonces yo creo que a nuestra generación les corresponde trabajar y pensar en las siguientes, ¿no? Creo que ellos se merecen un México como el que nosotros recibimos, y es nuestra responsabilidad entregarles un México como el que nosotros nos tocó vivir. Dentro de los esfuerzos que estás haciendo, que está haciendo Observatorio, porque hay que darle su lugar a Miguel Ángel. Claro, claro. El esposo de Julia, que está trabajando al lado de ella, hombro a hombro con el tema del Observatorio. Es pláticas que han dado en diferentes universidades sobre prevención, sobre el secuestro y demás. En este contacto que has tenido con los jóvenes, ¿qué has percibido? ¿Qué has vivido? A mí la verdad me gusta mucho trabajar con los jóvenes porque siempre ves una apertura y un entusiasmo por querer hacer muchas cosas. Y bueno, en el tema de las pláticas, me ha tocado ver de cerca el dolor de jovencitas, sobre todo una chica, me impactó mucho escucharla hablar. Desde el momento que tomó el micrófono dije, seguramente ella sabía lo que estaba diciendo, y al final le pregunté y le ofrecí si quería recibir algún tipo de apoyo, y me dijo, pues yo fui víctima de secuestro. Entonces, y en casi todas las universidades que visitábamos, de alguna manera recibíamos el mismo comentario. Cuando hablábamos de la incidencia, y me refiero en cuanto a secuestro en Cárdenas, escuchabas el murmullo inmediatamente de que se percibe inmediatamente el miedo que existe en el estado y en ciertos municipios sobre todo, ¿no? Entonces, te digo, escuchar a una chica de 23 años, escucharla hablar con dolor, con coraje, con rabia de lo que a ella le toca vivir, a mí me impacta y inmediatamente me hace pensar en mis hijos también, ¿no? ¿Ya hay una red de acompañamiento en víctimas de este tipo de delitos? Yo no le llamaría una red, Ileana, pero sí hay en lo que sobre todo nosotros, digamos que hay como un club de víctimas de secuestros que de alguna manera tratamos de ayudar en el momento en que nos enteramos, hasta donde nuestras posibilidades nos los permiten ayudar, pero sí insistimos mucho en hacer un reporte al 088, que para nosotros nos provoca mucha confianza la Policía Federal. 088 es Policía Federal. Entonces siempre insistimos, y con ellos precisamente fue la plática. Si sabes de algún caso, denuncia, también en el tema de extorsión, puedes recibir asesoría a través del 088, es gratuita, la puedes hacer inclusive la denuncia anónima, porque se puede hacer. Hay una aplicación que es PF Móvil, en donde tú la puedes descargar en tu teléfono celular, traerla en tu teléfono. A lo que hemos llegado. Sí, y es muy fácil acceder a esa aplicación y denunciar, y te digo, si lo quieres hacer de manera anónima lo puedes hacer también. Entonces esa es la parte que nosotros tratamos de difundir, que existen medios en los que, porque a veces está el miedo de la denuncia, ¿no? Pero sí, existen medios en donde tú puedes hacer una denuncia anónima y de alguna manera promover también la denuncia, ¿no? A ver, me llama la atención esta parte, porque de repente ya desconfiamos tanto de las instituciones, del proceso que es ir a levantar una denuncia, de que no sabes si le van a dar seguimiento o no, si se va a abrir la carpeta de investigación, si va a llegar a una conclusión favorable o no, y el proceso es muy desgastante para las víctimas. Me llama la atención esta parte que dices de la Policía Federal, o sea, y sobre todo en un tema de secuestro, el miedo que genera en una familia, porque secuestran a una persona, pero esto impacta en toda la familia. Esta opción que tenemos la gente del 088 y de la Policía Federal, confiamos en ella. O sea, tú sí confías en ella. Claro, sí, y como ciudadanos tenemos que confiar en las autoridades de alguna manera, Ileana. No podemos nosotros solos contra la delincuencia. Yo creo que los malos son los delincuentes, no somos ni los ciudadanos. Y esta parte donde no sabes si están involucrados o no.
precisamente, ¿Que da miedo? claro, mucho, mucho. Cuando eres víctima desconfías hasta del vecino, no nada más de las autoridades. Entonces, precisamente al hacer un reporte a nivel federal, de alguna manera, al menos en mi caso, te daba la certeza de que pues estaba haciendo en México, no tenías contacto. ¿Cómo funciona? ¿Es desde México? Sí, claro, te digo, en cuanto al tema de, hay ciertas cosas que tendrían que ellos venirte a explicar directamente, pero en cuanto al tema de reporte es marcar 088 e inmediatamente te empiezan a atender, o a través de la aplicación que te digo es PF Móvil, en donde tú accedes directamente a la página no es página, sino a la aplicación de la Policía Federal. Hay un apartado donde dice, ¿quieres poner una denuncia? A través de ese apartado haces la denuncia de lo que quieres hacer y así. Y puede ser anónima, vuelvo a insistir. A ver, bueno, vamos un poquito al trabajo que haces en el Observatorio Tabasco. De repente estás viendo estas cifras que los números incrementan. Yo aproximadamente hace 8 meses te empecé a escuchar esta parte de nos estamos acercando a Tamaulipas, ojo, híjole, hoy ya estamos ya casi a la par que Tamaulipas. ¿Cómo te sientes? ¿Te frustra, te motiva, te hace querer seguir echándole más ganas? ¿Ves que se están haciendo cosas? ¿Cómo te sientes? Bueno, cuando veo cada mes publicado los datos, me da mucha preocupación, yo creo que esa sería la palabra correcta, de sacarlos inmediatamente, porque para mí el hecho de que la gente sepa los datos es como de alguna manera prevenirlos de cómo está el estado. Lógicamente me preocupa mucho ver que mes con mes sube, se incrementa, subimos una posición, a lo mejor en alguno bajamos, pero al siguiente mes lo recuperamos una o inclusive hasta 2. Entonces, sí me frustra un poco en el sentido de que no vemos acciones, no vemos estrategias concretas, reales, que vayan con la finalidad de disminuir el delito. O sea, vemos justificación, sí, escuchamos mucha justificación, escuchamos muchos comentarios sobre el decir, ok, subió tal cosa, pero bajó tal, o sea, tratando de disminuir o de hacer menos importancia a ese análisis. Exacto. Entonces, esa parte sí me frustra mucho porque digo, o sea, sí, bajó de tal cosa, pero subieron 3, ¿no? Entonces no le veo ningún beneficio al que digas que bajó el volumen total, pero en 3 delitos se está repuntando. Entonces, esa parte sí me frustra y me molesta. Los números que obtiene el Observatorio Tabasco y el Observatorio Nacional es de lo publicado por las diferentes fiscalías de los estados, o sea, son los números oficiales. Con eso es con lo que ustedes pueden trabajar. Efectivamente, ¿no? Sí, únicamente son los datos oficiales y lo que se conoce, porque la cifra negra no la podemos medir porque pues no se conoce. Ahora, en tu experiencia, ¿confías en esto que se publica? O sea, ¿crees que sí son el número de denuncias reales? No, claro que no, o sea, estás hablando... Se está maquillando. Sí, hay mucha manipulación de información. Te digo, en el afán de querer aparentar que ciertos delitos están disminuyendo, posiblemente hay subregistro, y digo posiblemente porque no me consta directamente, pero sí lo puedo ver a través de lo que se lleva en el secretariado. Y hace ratito comentábamos, por ejemplo, específicamente en el robo a transeúnte, para aparentar que está disminuyendo, lo que están haciendo es incrementar el volumen a otros. Claro, si de 10 delitos antes ponías como 9 a transeúnte y 1 a otros, lógicamente ahorita que pones el 75, en este trimestre es el 75%, 7.5 delitos están en robo a transeúntes contra 9 que clasificas el trimestre anterior, lógicamente te aparenta que está disminuyendo, pero en realidad lo único que estás haciendo es dividir el registro. Y hay otra cosa que me llama la atención en la clasificación de los delitos, porque en los números estos publicados por el secretariado resulta que en Tabasco no hay robo en carreteras,
que les recuerdo que tiene que ver con pipas, con transporte de carga, con lo de, digo, el ganado se transporta en carreteras, ¿no? Entonces hay 0. Robo Bancos. a comercio sin violencia, con violencia hay 0. Y Así sabemos es. que ocurren con violencia. Por supuesto. Entonces, 0 son los números que nos dice el secretariado. Entonces, estamos detectando un problema en la clasificación de los delitos, ¿no? Así es, Ileana. Efectivamente, el único robo con violencia, o sea, que existe es, repito, transeúnte y otros, nada más. Del resto del que tú me preguntes, no existe. Bueno, no existen los números publicados, no es que la realidad no exista. Efectivamente, exactamente. No existe el registro de carpetas clasificadas como robo con violencia, ni de vehículo, ni de negocio, ni de casa, ni de bancos, ni de carreteras, ni de lo que me preguntes. Solamente Ahora, transeúnte y otros. ¿Tú tienes acceso o de repente te puedes sentar con las autoridades y cuestionarlos en ese sentido? ¿Has tenido esa oportunidad o no? No, la información que nosotros manejamos es únicamente la que sale publicada en el secretariado. Y ojalá si alguna autoridad le interesa a que los apoyemos porque puede ser que se dé por desconocimiento, ¿no? Claro. Que no se esté haciendo las cosas como se deben por desconocimiento, pero Nosotros que andamos de mal pensadas. exacto, exacto, pero vuelvo a reiterar la invitación que hizo nuestro director general Francisco Rivas en aportar, en firmar un convenio de colaboración para en lo que como Observatorio Nacional o como Observatorio Tabasco, aportar en cuanto a una mejora en la clasificación de los delitos. Estamos, pero más que puestos a trabajar en eso. Okay. Y en lo que se necesite también, no solo en eso. Bueno, ¿y qué le dices a la gente que nos está escuchando, que ha pasado por situaciones complicadas? Y bueno, pues, ¿cómo pueden darle la vuelta y contribuir? Con actitud, yo les diría que con actitud, involucrarse. A lo mejor el tema de seguridad, yo sé que para muchas personas puede provocar inclusive miedo, pero pues hay otros temas que a lo mejor sí les atraigan, como te decía en un principio, hay trabajar con víctimas, por ejemplo, buscar alguna manera de ayudar. Hay tantos jóvenes que están ahorita sin trabajo y propensos a ser jalados hacia bandas de delincuentes, que nos podemos involucrar yo te diría en lo que les guste, inclusive hasta dentro de tu colonia, ¿no? Participar de alguna manera activamente en tu colonia, en lo que te guste, en lo que tú prefieras o en lo que te sientas inclusive cómodo, diría yo. Nosotros, pues, por azares de la vida nos pusimos a trabajar en este tema, pero pues no precisamente tienes que trabajar aquí, ¿no? Hay muchos temas en los cuales se puede uno involucrar como sociedad, pero yo creo que sí es importante que nos involucremos. La participación ciudadana en Tabasco y en México es muy pobre. Créeme que las pocas organizaciones que están trabajando no se dan abasto. Y hace rato platicábamos sobre los reportes. El Observatorio Nacional está rebasado precisamente por los índices, y sobre todo en este trimestre que se están presentando. O sea, están trabajando a marchas forzadas y pues falta más participación en lo que quieran, pero bueno, esa puede ser una de las satisfacciones a lo largo del proceso en el que estás, ¿no? O sea, claro. Hoy en día sí tenemos una radiografía de cómo estamos en delitos. Hace 2 años no. Por supuesto, y créeme que es un trabajo muy grande, un esfuerzo, pero para mí es un orgullo y una satisfacción cuando lo veo listo. Te comentaba hace rato que estábamos trabajando en el anual y tenemos fácil como 5 o 6 meses trabajando en ese, pero el día que esté publicado, la verdad, va a ser para mí un orgullo poder poner en manos de todos los tabasqueños ese reporte, porque es un análisis de aproximadamente 6-7 años en donde estamos midiendo delitos, y va a ser realmente para mí una satisfacción muy grande. Y en el trimestral, ojalá, créeme que por mí, si pudiéramos cada 3 meses estar sacando un reporte, lo vamos a hacer con mucho gusto, porque me da mucho orgullo. Es un esfuerzo grande, pero me da mucho orgullo cuando lo veo listo y cuando lo veo publicado en
en ciertos medios, en redes de personas. Inclusive el otro día me tocó platicar con una persona que me dijo que estaba haciendo, creo que solicitando algo para su colonia, y me dijo, es que tomé la información que tú estás publicando sin saber quiénes la publicaban, sino simplemente la vio. Precisamente dice, porque ahí me marcaba qué tanta incidencia está con el robo, en el robo de casa habitación. Entonces dice, yo ni sabía quién la publicaba, pero la vi, la tomé, y para mí, créeme que es una satisfacción ver que sirve de algo todo lo que hacemos. Ay, sí, porque me imagino que de repente hay la parte de ¿y para qué estoy haciendo esto? ¿No? ¿Te lo preguntas de repente? Por supuesto, y también hay muchas ocasiones en que quieres tirar la toalla porque te sientes rebasada por todo, te sientes así como que un profeta en medio del desierto gritando sin que nadie te haga caso, y al contrario, hasta ganándote ciertas enemistades porque tocas fibras que duelen, muy sensibles, callos que a lo mejor lastiman a mucha gente y que no les gusta que los digas, y mucho menos que los publiques y que evidencies muchas cosas, pero para mí me da mucha satisfacción verlo, por ejemplo, cuando algún medio publica una información o cuando alguien me pide, inclusive hay quienes vía mensaje o correo me piden alguna información, y le dije, nomás permíteme y ahorita te la envío. Con mucho gusto lo hago. Y estamos para eso, para servirles. ¿En Twitter? Twitter es OC Tabasco, Facebook Observatorio Tabasco, lo que gusten, correo observatorio.tabasco@gmail.com, ahí lo que gusten, con mucho gusto lo compartimos. Ay, gracias, Julia. No, gracias a ti, Liana. Bueno, pues es Julia Rivillaga, ella es parte del Observatorio Ciudadano Tabasco, nos ha hablado de la seguridad, de la inseguridad en Tabasco, del convertirse en ciudadanos y dejar de ser habitantes en esta tierra tan linda que tenemos. No esperemos a que nos suceda algo malo para participar y ayudar a Tabasco. Gracias.